un gusto estar acá esta mañana, luego de tantas actividades que hemos venido realizando. Mire, mi querido doctor, después de hablar de sus actividades, después hablamos de sus actividades. Lo primero, anoche se presentó, ayer en la mañana, el presidente de la República, ¿no? Habló de varias cosas, entre ellas una medida, disminuir gradualmente la salida de divisas del país. ¿Usted qué comentario tiene sobre esta posición del gobierno hoy por hoy? Bueno, considero que todo lo que implique el atraer la inversión extranjera directa es positivo para el país. Y esta medida se la venía esperando porque desde los gobiernos anteriores se exageró en este impuesto. Entonces, el bajarlo gradualmente, cada trimestre entiendo que va a bajar la cuarta parte para que al final del año pues terminemos bajando un punto, creo que es importante. Creo que es muy importante. Quizás no lo puede hacer más rápido porque le va a afectar mucho los ingresos, pero creo que es un importante paso. Si a eso le sumamos el hecho de que igual está haciendo este sacrificio, a pesar de los 500 millones que indica que no va a poder recibir por la venta del petróleo, debido al problema que tiene en el SOTE, entonces sí estamos hablando realmente de un sacrificio fiscal importante, pero que debería verse reflejado en una atracción o en generar ya las condiciones para que venga la inversión extranjera directa, y esto también genera tributos por otro lado. En la parte política, se fue directo contra viento y marea con el dirigente Issa. Issa lo trata de fascista. ¿Usted cree que es fascista el presidente Lasso? Mire, yo no creo que es fascista el presidente Lasso, pero yo creo que... Yo la escuché al presidente Lasso en toda su intervención. Creo que la primera parte, cuando manifestó su opinión sobre las acciones del dirigente indígena, pues está bien, era su opinión. Pero ya llegar a decir que va a poner todo el poder del Estado sobre un líder indígena me parece una exageración. Creo que al presidente ahí se le fueron los límites. Yo creo que todos los líderes de gobierno, de oposición, merecen el espacio para ser tratados. Yo creo que si el señor Issa tiene algunos inconvenientes, pues hay que saber dialogar. De eso se trata los diálogos y las negociaciones. En todo caso, lo importante es que se retome el camino del diálogo. Finalmente, pues, este señor es un dirigente que mañana pasará, vendrá otro, pero el sector indígena está ahí. Y al ser digamos, y son ecuatorianos igual que todos. Entonces yo creo que el tratar sus problemas, el llevar adelante sus aspiraciones, es una obligación de cualquier gobierno, no solamente este, sino el que venga. Ahora, doctor, 24 minutos para las 8 de la mañana. Con el doctor Galo Cabanilla, director de la plataforma ciudadana Piensa Ecuador y analista económico. ¿Cómo ve el balance que terminamos en este año? Bueno, yo creo que hay esfuerzos del gobierno que son indudables, ¿no? El propio presidente ayer los manifestó, hablaba de la lucha contra mejor dicho, la vacunación. Creo que fue importante porque si no, el Ecuador, nosotros no hubiéramos podido salir a producir nuevamente. La ley tributaria para mí no es un logro, es un logro para el gobierno. Para mí, yo tengo mis serias inquietudes con respecto a los efectos que va a tener la ley en una economía que está debilitada. Pero bueno, esa es una perspectiva técnica. De ahí el hecho de haber sacado a 1 millón de personas de la central de riesgo, creo que es importante. Pienso que se puede hacer un mayor esfuerzo en ese sentido. El hecho de haber incrementado los sueldos es importante. Si bien es cierto, hay una carga que le va a representar a un sector empresarial, pero también hay que ver el beneficio que implica el aumento en el consumo. Claro, el presidente da su punto de vista, que es respetable, de que la gente ahorre los $25, pero no, hay muchas necesidades que están ahí represadas
y que esos $25 se pueden quedar hasta cortos para satisfacerlas, pero lo importante es que eso va a impulsar el consumo. Y no obstante que en un estudio de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil se determinó en una muestra bastante amplia que sirve para la ciudad de Guayaquil y quizás para una tendencia en el Ecuador, se determinó que 8 de cada 10 personas en el Ecuador no van a incrementar su presupuesto de Navidad. Y es más, tienden a disminuirlo. Solamente 2 de cada 10 personas en el Ecuador piensan que van a gastar un poco más. Y quizás esto de gastar un poco más no era necesariamente porque tenían como gastar, sino porque iba a haber las reuniones familiares que antes no había, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema importante, que es el hecho de que la gente va a tener cómo consumir, y eso dinamiza la economía. El consumo dinamiza la economía, en eso hay que estar muy claro. Lo otro, donde yo sí creo que nos queda debiendo el presidente, y que es un tema que él lo maneja, son las tasas de interés, como yo insisto. Eso es un tema crítico. Hemos hecho todo un análisis macroeconómico y vemos que esa es la punta del ovillo que desprende la dinámica económica que se necesita actualmente. Pero hay una situación importante, doctor. Faltan 21 minutos faltan para las 8 de la mañana con el doctor Galo Cabanilla, analista económico y líder de la plataforma ciudadana Piensa Ecuador. Hay una situación importante, hablando de tendencias. Generalmente el mundo maneja las tendencias, el número a veces no importa, sino la tendencia sube o baja. La tendencia es a subir algo, realmente es malo. La tendencia es a bajar algo, dependiendo es bueno. A veces es bueno cuando sube, a veces es malo cuando sube, etcétera, etcétera. En este caso, las tendencias en el país se están dando a bajar ciertas cosas. Por ejemplo, a bajar un cuarto de punto en la salida de divisas, en bajar el 1% aproximadamente entre los intereses bancarios, que hay muchas opiniones sobre esa posición. Para unos está bien, para otros es ridículo, para otros muy poco, etcétera, etcétera, etcétera. Son tendencias. La tendencia a abrir el mercado internacionalmente, la tendencia de mejorar la economía, como el caso del $25 a cada uno de los empleados del sueldo mínimo, y por ende aumentan una serie de cosas más. Son tendencias. ¿Hasta dónde esa tendencia da una esperanza negativa o positiva para el 2022? Bueno, es más que una tendencia, es una visión diferente de país, a la que hay que, digamos, es importante tomarla en cuenta, porque tenemos un presidente que tiene una visión de derecha, o mejor dicho, un enfoque de un mercado más abierto, de libre comercio, muy diferente a los presidentes anteriores, ¿no? Que estuvieron por alrededor de 15 años, 14 años. Entonces, sí, a mí me parece muy bien. Yo coincido completamente con esa posición, ¿no? Yo creo en el libre mercado, pero sin embargo un mercado regulado, porque tampoco se puede dar los excesos. Considero importante que se vayan bajando los impuestos para que pueda circular mejor el dinero en la economía, y supongo que el presidente va a mantener esta línea el próximo año, esta línea que va a ser la de darle espacio al sector privado. De hecho, es la opción que tiene el Ecuador, porque dinero público no hay. Así es. No se puede impulsar la economía por el gasto público. Vemos que inclusive hasta las recaudaciones por petróleo han disminuido. Entonces, estamos hablando realmente de que se necesita abrir el espacio para que el sector privado invierta y este sea un factor impulsador de la economía. Entonces, yo creo que el próximo año debe mantenerse esta tendencia y debe impulsarse, dando seguridad, porque el sector privado invierte, y esto es muy importante, ¿no? Invierte no para un año, no para un gobierno, invierte a largo plazo. Así es. Entonces hay que darle la seguridad y la estabilidad. Sobre la venta del Banco del Pacífico, ¿cómo la ve? 18 y las 8, 18 y las 8. Bueno, yo he manifestado claramente que es un error estratégico. Como le decía, la tasa de interés, que es hoy por hoy un elemento importante para impulsar la economía, se puede lograr, más allá de las fórmulas o de las regulaciones de la tasa de interés, se puede lograr una influencia en el mercado, en el sector financiero privado, a través del Banco del Pacífico, que es un espacio donde recurren el pequeño y mediano empresario cuando necesita un crédito.
porque de lo contrario tendría que ir a la banca privada, porque la banca pública casi no está funcionando, y obtendría créditos pero a tasas de interés demasiado altas, 28%, 23%, cuando el Banco del Pacífico se la da al 15%. Entonces, esa es la perspectiva. Además que con todas las mejoras que se le está haciendo al Banco del Pacífico hay que ver bien ese precio, porque cuando se lo valoró estaba con todas las taras de los gobiernos anteriores, y hoy por hoy pues ya se ha liquidado empleados, se está mejorando una serie de cosas. Siguen 800 millones. Pero hay una situación, comenzamos hace unos días, aquí internamente con el economista Osvaldo Calderón, de que el Estado es regulador, el Estado no es administrador de nada. Y con un antecedente que el Banco del Pacífico, como es un banco que pertenece al Estado, cada 4 años se está cambiando de presidentes y de políticas, realmente se va a convertir o se convierte en un banco político y de favores políticos para una serie de gente. ¿Hasta dónde le conviene eso a un banco? A un banco no, porque cumple tiene que cumplir todos los estándares del sistema financiero, y esos son muy estrictos. Pero como le digo, para mí es un error estratégico porque le permite subsanar una situación que ya viene influyendo en el Ecuador desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en el Ecuador tenemos un mercado oligopólico. Y no es que yo esté en contra de los mercados oligopólicos, puede darse. Son 5 bancos, 6 bancos que son los que tienen el mayor patrimonio, el mayor capital. El tema es que para administrar un Estado, le digo, si yo estuviera ahí y necesito en ese momento tomar medidas, pues utilizo el Banco del Pacífico para eso, y luego en todo caso puedo pensar en venderlo. Pero yo considero que el Estado es un regulador, pero justamente para esa regulación es que lo usaría, no tanto para competir, porque finalmente el banco, que sí ha tenido utilidades, porque claro, el banco sí ha tenido utilidades. 1.000 millones. Aparte, el banco ha mostrado la condición que se promueve por parte de muchos sectores de la asociación público-privada. Es un banco público, pero con una administración privada, con conceptos claros también de definición financiera. Así es, de acuerdo. Entonces puede funcionar. Y este concepto de alianza público-privado, además, debe ser el esquema que el gobierno debe manejar. Ojo, porque es la forma como atrae la inversión privada hacia lo público. Y eso es lo que necesitamos en el Ecuador. Entonces, hacerle el feo a esta alianza público-privada hoy por hoy no nos conviene. No nos conviene. Más bien todo lo contrario. Porque no tenemos pues dinero desde el petróleo. Pero hablando de regulaciones, 15 minutos para las 8, 15 para las 8. Si el Estado utiliza un banco como regulador de intereses, ¿qué mejor que venga una banca internacional con cualquier capital, por decir algo, de cualquier parte del mundo, inyecte cualquier capital al Banco del Pacífico y comience a bajar las tasas? Vea, totalmente de acuerdo con usted. Pero sin vender el Banco del Pacífico, ¿por qué no le abrimos las puertas a la banca internacional? Totalmente de acuerdo. Vea, que yo no es que yo lo que pretendo es que las tasas de interés que se cobren constituyen una carga financiera lógica para el empresario, no lo que es ahora. Aparte, mi querido doctor, el argumento que se sostiene para tratar de vender el Banco del Pacífico es la generación del fondo para combate a la desnutrición infantil. X, Y, Z, centenares de millones de dólares. Cuando se acabe ese fondo, ¿qué pasa? No, esa es una estrategia comunicacional. Cuando se tiene ingresos y utilidades por 100 millones de dólares, que es más o menos el promedio que ha tenido el Banco del Pacífico estos últimos años, ahí tiene la posibilidad de permanentemente tener un fondo que le permita combatir en estos programas. Así es. Y además la desnutrición infantil no es un tema de una vez. Pues. Usted y yo sabemos. Es un tema que tiene que ser parte de la estructura presupuestaria anual del gobierno para poder pues realmente mantener una población saludable, ¿cierto? Entonces, yo creo que una alternativa, si ya lo queremos ver así, si estamos pensando en vender el Banco del Pacífico, ok, pero abramos a la banca internacional. Y que vengan, pues. Y lógico. Que venga el Banco of America, que venga el
bueno, digamos, London, todos que vengan. Pues. Que venga todo el mundo. Y ahí los quiero ver. Que eso es lo que se trata. Claro, no, pues. Ahí los quiero ver. Ahí los quiero ver, igual que podemos ver en Chile, en Colombia mismo, en el Perú, que hay una serie de bancos internacionales que uno ni conoce esos nombres. Y son poderosamente en Europa y están. Por ejemplo, en el mismo Uruguay, alguna vez HS de banco, creo que es un banco HS. Como ocurre con la misma banca nacional abierta e integrada en otros países. Lógico, porque aquí no se ha abierto el abanico para todos ellos. Pero mira, antes de continuar con el doctor Galo Cabanilla, un accidente de tránsito pueden observar en Sucre Televisión Online. Mira esta volqueta virada, ya medio virado ahí, casi media volcada, en el kilómetro 20 vía Daule, desde el kilómetro 20 vía Daule. Hay congestionamiento de tránsito allí, por favor circular con mucha calma. Kilómetro 20 vía Daule, esta volqueta se ha accidentado y ocasiona tremendo congestionamiento de tránsito. Un accidente de tránsito, ustedes lo pueden observar a través de Sucre Televisión Online. Pueden observar a través de Sucre Televisión Online estas tomas, mis queridos amigos, de esta volqueta que ha sufrido un accidente kilómetro 20 vía Daule. Conversando con el doctor Galo Cabanilla de la plataforma ciudadana Piensa Ecuador y analista licenciado, económico. Hay otro accidente, 11 y las 8. Hay otro accidente de tránsito registrado sobre el puente de la Portete con dirección hacia el norte, nos indica Lucho Campo. También hay un gran congestionamiento vehicular en el sector. Bueno, continuando con esto, mi querido doctor. La primera intervención que estuvo usted aquí como Piensa Ecuador fue la semana pasada. Muchos amigos nos han llamado y me dicen, ¿qué significa Piensa Ecuador? ¿Por qué Piensa Ecuador? ¿Y cuál es el objetivo de Piensa Ecuador? Bueno, Piensa Ecuador es una plataforma ciudadana donde confluyen los obreros, los trabajadores, los académicos, los empresarios, para tratar los grandes problemas nacionales y hacer propuestas que las hemos hecho y que están en nuestra página web y en nuestras redes. La plataforma Piensa Ecuador se ha ido estructurando en función de esta necesidad de ser corresponsables, copartícipe del cambio, del progreso que necesita el país. No quedarse a un lado esperando que los funcionarios públicos hagan su trabajo, sino también estar informados siempre, ¿no? Y hoy por hoy es una plataforma que está en 15 provincias aproximadamente. De hecho, hemos venido trabajando con algunos de ellos. Se genera un levantamiento de los problemas locales, a partir de ahí se hace se hacen las propuestas que las estamos realizando, y la plataforma tiene que evolucionar en un momento dado hacia la capacitación de más personas, hacia la formación de líderes que se atrevan a entrar a la arena pública, a la arena política, precisamente para darle mayor calidad de participantes al sector político, ¿no? Y eso es un trabajo en el que nos vamos a empeñar en el año 2022, precisamente. Ahora, 10 minutos para las 8 de la mañana, 9 minutos para las 8 de la mañana. Esa es la plataforma Piensa Ecuador. ¿Y por qué Piensa Ecuador? Es lo que nos preguntan. Bueno, Piensa Ecuador tiene la intención de plantear el desafío de que el Ecuador tiene su propia realidad, sus propias características. Debemos dejar de pensar que las fórmulas que funcionan en otros países van a funcionarnos también a nosotros. Y para eso tenemos que revisar nuestra propia historia, nuestra cultura ancestral, nuestros problemas particulares, que a veces dentro mismo del Ecuador no los discriminamos adecuadamente. Por ejemplo, los problemas que tienen las provincias de frontera son diferentes a los problemas que tienen las provincias del centro del país. Así es. O de los problemas que tienen las provincias que están cerca de las capitales. De las capitales me refiero a, bueno, la capital nuestra que es Quito, pero la otra, la capital económica, que es Guayaquil, que es una realidad. Entonces, es fundamental que se estudie, que se levante la problemática local, para a partir de ahí establecer políticas transversales que puedan cubrir las necesidades de los diferentes sectores en el país y que causen un impacto real. Ese trabajo, pues no se lo hace en el Ecuador. Y ese es el concepto de Piensa Ecuador.
Ahora, usted estaba visitando diferentes cantones y provincias. 8 minutos y las 8 de la mañana. ¿Qué ha visitado desde la última vez que estuvo aquí hasta el día de hoy? Bueno, le cuento que estuvimos ayer en la provincia de Los Ríos. Ya. Fue muy interesante. Estuvimos también en un evento por Navidad, de solidaridad con la Fundación Reinas de Quevedo. Estuvimos muy bien acompañados. Trabaja bastante, mi doctor, en mi santa tierra. Yo le he dicho. Muy bien acompañados. Por favor, mi querido doctor, yo lo veo ahí en esas vallas enormes. Digo, yo soy amigo de Galo Cabanilla. Mi honor. Entonces, bueno, y hemos estado, bueno, en realidad teníamos planificado muchas más visitas, teníamos actividades en Pichincha, en Azuay, en Loja, etcétera, pero con las medidas del COE nacional en realidad las hemos tenido que suspender. Y más bien lo que hemos hecho es que la ayuda que estaba prevista pues se la envió para que sea entregada, inclusive en el Carchi también se había organizado eso. Pero lamentablemente pues con las medidas del COE nacional hemos tenido que respetar, hay que ser respetuosos con las disposiciones. Y bueno, ya habrá una oportunidad para seguir en todo caso haciendo esta labor, ¿no? Doctor, 7 minutos para las 8 de la mañana con el doctor Galo Cabanilla, líder de la plataforma ciudadana Piensa Ecuador y analista económico. Si tiene alguna pregunta economista, 6 para las 8. Mi querido doctor, usted ha establecido la égida de funcionamiento de Piensa Ecuador, ha hablado de las diferencias que se tiene en cada uno de los sectores del país. Pero tratemos de plantear una relación general en función de los estudios de Piensa Ecuador. ¿Cuál es el problema acuciante que tiene el Estado ecuatoriano en términos generales? La calidad del gasto. La calidad del gasto público es uno de los problemas más graves que tiene el Ecuador. Porque el tema de los ingresos sube o baja, pero la calidad del gasto es lo que sí lo puede controlar y es lo que no se hace. Y ahí hay varias estrategias. Puede ser, por un lado, el controlar ese gasto, disminuirlo, que yo no estoy de acuerdo, porque si no estaríamos deprimiendo más la economía. Pero está la otra estrategia, que es la de que ese gasto público el gasto con fondos públicos sirva para los temas sociales que debe cumplir el Estado y los gastos de inversión pública los haga con inversión privada, con capitales privados, a través de estas alianzas público-privadas. Entonces, el manejo de la calidad del gasto para mí hoy por hoy es lo más importante, porque tampoco podemos seguirnos endeudando eternamente. El mismo presidente admitió ayer que no puede estar todos los años subiendo los impuestos. Lógico. Lo dijo él mismo. Aparte que no hay bolsillo que aguante aquello. Además que no hay bolsillo que aguante. Él sabe que ha llegado a un límite. Entonces, no podemos estar aumentando impuestos, no podemos pensar en que vamos a seguirnos endeudando, entonces tenemos que tener... Esa optimización del gasto contrasta con la relación de corrupción que tenemos en el Ecuador. Totalmente. Totalmente, porque usted puede intentar optimizar, pero los niveles de corrupción que se tienen en el país, que desgraciadamente hay tantas evidencias, desbarata cualquier intención. Totalmente de acuerdo, y yo pienso que para eso la transparencia es fundamental. La transparencia en compras públicas, la transparencia en la adjudicación de contratos, la transparencia en los procesos de contratación, si vale la redundancia, es fundamental. ¿Cómo alcanzamos aquello? Porque de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Así es. Tenemos organismos que han intentado transparentar todo esto, han intentado depurar todo esto, el CERCOB, el de aquí, que los concursos, y terminamos casi siempre con todas estas cuestiones desviadas. Bueno, cuando yo me refiero a procesos transparentes, me refiero a cambiar este esquema y que sean públicos. Que los procesos de adjudicación de contratos sean públicos. Que cualquiera pueda asistir, pueda ver lo que está pasando. Eso se ocupa en muchos países y funciona. Adicionalmente, creo que es importante la formación de los funcionarios públicos y de aquellos que van al terreno político. Ya lo decía el mayor líder nacional que tiene el Ecuador.
No importa que se capaciten dentro de mi partido o fuera del partido. Lo importante es que se capaciten, porque al final vamos a poder conversar. Si las tendencias y los procesos políticos, mientras más plurales y diversos sean, es mejor. Por eso siempre se defiende una buena educación, independientemente de la tendencia. Exactamente, porque eso te permite dialogar. Estás hablando, pero hoy por hoy no encontramos esa situación. ¿Es blue o es práctico lo que se va a implementar desde enero? Los préstamos al 1% de interés y a 30 años plazo. Bueno, eso, la verdad que yo... bajo lo que ha indicado el presidente, ¿no? Bajo lo que hasta $5,000. Bajo lo que ha indicado el presidente, la verdad yo no lo veo viable. Me da pena decirlo. Creo que es importante la propuesta, pero ¿usted qué hace pagando un préstamo de $5,000 durante 30 años? ¿Qué es eso? ¿Y a quién va a llegar ese préstamo? Claro. Entonces, yo no lo veo viable. Yo creo que podría distraerse ese dinero en consumo, lo cual no es malo, pero no es el objetivo. Claro. El proceso que planteó en el decreto es bastante extraño. Parecería que él va a terminar aprobando los créditos, porque así el Ministerio de Finanzas es el que aprueba, y si es el Ministerio de Finanzas, es él, pues, o sea, la presidencia. Entonces, yo creo que mi sugerencia es que se revise bien ese proceso, que se revise bien ese monto. Para mí, yo dividiría el monto completo del crédito, yo lo orientaría a los sectores de la economía que quiero darle más fuerza. Claro, porque esa es la idea de una reactivación, ¿no? Y en función de eso, yo lo que quería es darle el asesoramiento a comunidades, digamos, a asociaciones, ¿no? Digamos, de pequeños y medianos empresarios, sean agricultores, supóngase, o industriales, o industriales, porque, a ver, el hecho de darle un préstamo superior, digamos, de un mayor monto a un industrial, no es algo negativo, no. Pues, si es lo que genera es empleo. Así es, lógico. Nada más. Y es lo que se necesita. Pero aquí es malo generar empleo, porque usted genera empleo, le cobran más alta la luz de su casa, le cobran todos los servicios y demás, porque es el empresario y gana plata. Y todo lo que tiene que pagar a los empleados, nos castigan de esa forma. Vaya a ver usted 8 en punto. La tabla de energía eléctrica residencial. ¿Cuál es la tabla? Al comercio todo, a la industria todo, y al que genera el empleo le sacan, pero la madre, como dicen los abuelos, definitivamente, con una tabla. Para evitar todo eso, la mejor forma es cobrar impuestos de manera correcta y adecuada. Pero lógico, porque se presume que en el valor que se le cobra de impuesto le están valorando todo lo que por otro lado le pueden estar dando también como canonjía. 8 en punto. Muy bien, doctor. No nos vemos hasta el próximo año posiblemente para seguir conversando, ver cómo nos recibe el próximo año. Ya creo que la semana que viene es cortita, igual que esta. Pero nosotros vamos a trabajar hasta los viernes definitivamente. Los dejamos con sus últimas palabras y algún mensaje a los ecuatorianos, mi querido doctor. Muchísimas gracias, Vicente, también, y Osvaldo, pues por recibirnos siempre acá con tanto aprecio. Es recíproco. Bueno, desearle una feliz Navidad y un año 2022 venturoso y exitoso a todos los ecuatorianos que nos escuchan, y sobre todo que la esperanza esté siempre firme en sus corazones y en sus mentes. La necesidad de tener ecuatorianos que sean copartícipes, que sean corresponsables, que estén dispuestos a poner su grano de arena para que el Ecuador surja y salga adelante, es lo que necesitamos. Las cosas no son fáciles, pero existe el talento, el valor y la calidad humana entre los ecuatorianos para eso. Así que Dios nos bendiga en este nuevo 2022 y que nos permita, pues, que todos nuestros sueños se hagan realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Galo Cabanilla de la plataforma Piensa Ecuador y analista económico. Muchas gracias, doctor, y feliz año si no nos vemos.